abierta. Me llamo Mara. Todo ocurrió en Hermosillo en 2011, cuando estudiaba técnico en electromedicina y compartía un departamento de 4ª planta con Ximena y Rubén. El calor se pegaba a las paredes, pegajoso. Yo anotaba todo en un cuaderno, horas, ruidos, olores. De esa manía dependen los detalles que siguen. La tabla apareció en el tianguis del Boulevard Solidaridad. Madera delgada, esquinas redondeadas, barniz reciente, el desgaste en las letras no cuadraba con el brillo. Ximena la compró para reírnos un rato. El vendedor la envolvió sin mirarnos y cobró con apuro. Esa noche subimos a la azotea con 3 velitas de cumpleaños y un vaso invertido como puntero. Al principio no pasó nada. Luego el vaso vibró y se deslizó hasta el sí. Rubén dijo que tenía los dedos sudados. Anoté la hora, 23:37. Durante una semana jugamos cada noche. Las respuestas parecían azarosas hasta que el vaso marcó números que coincidieron con fechas de una capilla junto a la central camionera. Ximena lo comprobó al día siguiente y volvió con la voz baja. Yo me repetí explicaciones, microempujes, sugestión, coincidencia. Aún así, otra cosa empezó a inquietarme. El borde del vaso dejó un anillo oscuro, no de cera ni de barniz. Al frotarlo manchaba el dedo como sangre vieja. El departamento amaneció con olor a cobre. El refrigerador vibraba más de lo normal y la luz del pasillo parpadeaba. Quise detenerme. Guardamos la tabla en una bolsa negra y la escondimos en la bodega, detrás de llantas viejas. A las 6:02 del día siguiente recibí una llamada de número desconocido. Contesté y escuché un respiro pegado al micrófono y un golpecito seco, como una uña contra vidrio. Abrí la puerta de mi cuarto. La bolsa estaba al pie de la cama, abierta, la tabla limpia como recién lavada. Ximena juró no haberla tocado. Rubén tampoco. Regresamos al tianguis para devolverla, pero en el puesto no había nadie. Un comerciante cercano aseguró que ese puesto llevaba meses vacío. Me llevé la tabla al hospital donde hacía prácticas, pensando que en el contenedor de material biológico nadie la buscaría. Por la tarde un monitor se apagó sin causa y el extractor del quirófano pareció forzado. No quise relacionarlo. Esa noche Ximena me confesó que había jugado sola para cerrar como se debe. Desde entonces dormía con los ojos entreabiertos y se quedaba sentada frente al pasillo, inmóvil, como si esperara a alguien. La administración mandó a revisar la tubería por el olor metálico. No encontraron fugas y el olor siguió flotando como una moneda en la lengua. Yo empecé a enfermarme. No era gripe, sino un cansancio pegajoso con un sabor amargo al despertar y una línea morada bajo la lengua, como si la hubiera mordido toda la noche. Parpadeaba y veía el vaso apoyado en la A aunque no hubiera tabla. En el cuaderno, sin querer, repetí 4 números, 41, 13, 7, 0, los encontré en básculas, en relojes parados, en turnos del hospital. El elevador llegó a detenerse entre pisos con esos dígitos parpadeando sin patrón. Anoté todo y, por primera vez, no supe si mi registro ayudaba o alimentaba algo que no entendía. Volvimos a la azotea una última vez, no para preguntar, sino para cerrar. Sin bromas ni velas. 2 dedos sobre el vaso y palabras de agradecimiento dichas en voz baja, como dictaba un foro anodino. El vaso se calentó bajo la yema y se movió desde la A hasta el no, bajó al 0 y se quedó quieto. Ya al pasillo llegó un silbido hueco, de botella. Avanzó nota por nota hasta la puerta, se detuvo y se fue. Guardamos la tabla con cuidado, como si el modo de tocarla importara. Esa noche dormimos, pero me despertó un silbido hueco que hizo vibrar el vaso sin tocarlo. Decidimos deshacernos de ella. La pesamos con piedras y la arrojamos en la presa Abelardo L. Rodríguez. Miramos el agua oscura hasta que dejó de burbujear. Escribí en el cuaderno, cerrado. La palabra dejó un hueco en el estómago, parecida a cuando entregas un examen y sospechas que te faltó poner tu nombre. Las semanas siguientes fueron raras pero tolerables. Ximena se fue con su madre a buscar silencio. Rubén cambió de turno. Yo dormí mejor, salvo por un detalle mínimo. Cada vez que una pantalla queda negra unos segundos, escucho en la cabeza 3 letras que no pido. Una noche, ya sola, sonó el teléfono fijo que nadie usaba. Contesté y escuché mi propia voz diciéndome el nombre, seguida del golpecito de uña en vidrio.
Abrí el refrigerador por inercia y ahí estaba la tabla, apoyada vertical como una charola, con rasguños paralelos en el reverso, limpios, recientes. La envolví en periódico y cinta hasta que me dolieron los dedos. La dejé en el balcón, dentro de una bolsa doble con nudos. Amarré los nudos con alambre. Dormí a ratos, contando respiraciones como se cuenta ovejas, para no tocar la tabla ni decir una palabra más. Al amanecer bajé con ella, tomé un taxi y pedí que me dejara en un camino de terracería rumbo a la presa, más allá de las casas. Hundí la tabla bajo piedras hasta que la piel de mis manos dejó de sentir el agua. Cuando volví al edificio, el perro del vecino me miró fijo, sin mover la cola, con un reflejo en los ojos que no era el mío. La luz del sensor no encendió. Dentro hacía un frío que no refrescaba, sino que apretaba la nuca. En la mesa, el vaso quedó boca abajo para que no entrara polvo. Preferí no cocinar y me acosté con la ropa del trabajo. Me mudé en febrero. Otra colonia, otros mercados, otro pasillo. Tiré los vasos con borde curvo. Dejé de anotar horas por un tiempo, por si era el registro lo que habría algo. La vida siguió. Me crucé con Ximena en una farmacia, llevaba manga larga y un crucifijo grande. Hablamos de trabajo, de rentas, de sillones baratos. No mencionamos nada. Me arrepentí, ya en la calle, de no haberle preguntado si dormía con los ojos cerrados. Escribo esto en la mesa de una cocina nueva. Afuera no pasa ningún camión, la lavadora está apagada, no hay ventiladores. A mi izquierda hay un vaso común, boca abajo. Mientras terminaba este párrafo, se deslizó 3 centímetros sin que yo lo tocara. El silbido hueco sube por la escalera del edificio despacio, escalón por escalón, con la paciencia de algo que no se cansa. Anoto la hora, 3:14. También anoto las 3 letras que evito mirar cuando aparecen en una pantalla o en un recibo, AVE. No las pronuncio, prefiero escribirlas y cerrar aquí. La tabla en la azotea. Me mudé a Puebla en 2016, con una mochila, una colchoneta y un cuaderno donde anotaba todo para no sentir que me desmoronaba. Conseguí un cuarto en una casa vieja de estudiantes en la colonia San Manuel, a 10 minutos del campus y caminaba rápido. La casa olía a humedad y cloro, y el pasillo temblaba cuando pasaba el transporte. Éramos 5 inquilinos rotando turnos de baño y estufa. Yo llegué en julio, en temporada de lluvias, cuando el agua hacía río por las escaleras y la azotea se volvía una alberca verde con ropa colgada como banderas. Al tercer día me dijeron que no subiera de noche. Lo tomé como una broma de novato y no pregunté más. Me convenía no preguntar, el cuarto era barato, las primeras semanas fueron normales. Tareas, trayectos, nuevos horarios, el cansancio que se pega a la nuca. En las noches escuchaba pasos arriba de mi techo, pero pensé en la ropa escurriendo o en el taquero de la esquina cerrando tarde. La dueña, doña Nelly, vivía 2 casas más allá y venía los sábados a cobrar y a dejar un agua bendita en el recibidor sin explicación. A veces, cuando yo regresaba de la biblioteca, la encontraba en la entrada con una bolsa de sal y una rama de romero, murmurando oraciones. Había algo en su forma de mirar la escalera al final, esa que subía a la azotea, como si ahí se estancara el aire. No era miedo, era cuidado, como quien tapa un pozo. La historia me la contó Julio, el del cuarto de abajo, cuando se le aflojó la lengua con café a media madrugada de estudio. Antes de nosotros, dijo, vivían 3 hermanas y un primo. Jugaban a la ouija en la azotea porque había luz y viento. Luego empezaron a subir con velas, a poner un vaso de agua, a encender copal. No lo hacían por broma, tomaban nota de fechas, letras, respuestas que parecían replicarse con exactitud imposible. Un día, la dueña subió sin avisar. Encontró el tablero a medias, el vaso volcado, las letras mojadas. Se armó un pleito chico. Las hermanas se fueron al mes siguiente. El primo se quedó un tiempo solo. Nadie supo dónde terminó. Julio no se reía al contar eso. Masticaba, como si tragara vidrio. Después de esa conversación empecé a escuchar cosas que antes pasaba por alto. Golpes secos en la barandilla, justo cuando apagaba la lámpara. Un arrastre leve, como si movieran una silla con cuidado para no rayar el piso.
Respiraciones que no eran mías ni del cuarto contiguo, un jadeo suave que duraba un par de segundos y se iba. Una madrugada me despertó un olor a tierra mojada dentro del cuarto. No había macetas. Abrí la ventana y entró el sonido de los perros y la lluvia fina que nunca paraba. Cerré. El olor seguía. Toqué la pared sobre mi cabecera y la sentí fría, húmeda. Cuando encendí la luz vi una mancha oscura que tenía forma de mano abierta. No volvió a aparecer, aunque dormí mirando ese mismo punto durante semanas. Subí por primera vez a la azotea un domingo de agosto, por necesidad. Se me había ido la señal del teléfono y quería mandar una tarea. El cielo estaba blanco y el aire olía a metal. La puerta del altillo, un cuartito de lámina y bloc donde guardaban cubetas, estaba entreabierta. Empujé con el pie. Adentro había ropa vieja, un palo de escoba, un costal con quién sabe qué y, en el rincón, una tabla de madera con letras pintadas a mano y números chuecos. Tenía un yeso pegado en el borde y marcas de cera alrededor. La plancheta no estaba. Sentí esa vergüenza de intruso que te quema las orejas y me salí. La puerta se cerró sola detrás de mí, sin viento suficiente para eso. No lo dije. No lo dije a nadie. Lo que siguió no fue un ataque, ni una filmación de YouTube. Fue insistencia. La casa entera empezó a acomodarse alrededor de ese objeto como si respirara a su ritmo. Los focos del pasillo parpadeaban cuando alguien nombraba la azotea. La licuadora no arrancaba si la dejaban junto a la ventana que daba a la escalera. El refrigerador empezó a sudar por fuera, como si estuviera más caliente adentro que afuera. Doña Nelly llegó con un joven de camisa blanca que oró cuarto por cuarto y dejó crucifijos pequeños en las puertas. 2 noches se calmó. La tercera, la madera del techo crujió como si alguien caminara en círculo sobre mi cama. Me vestí como pude y subí. Empujé la puerta del altillo y, en la oscuridad, vi algo brillando, un vaso boca arriba, sin agua, sobre la tabla. No lo toqué. Sentí un aliento a centímetros de la mejilla, un calor breve. Bajé de espaldas, cuidando no darle la espalda a la puerta. Dormí con los tenis puestos. La primera vez que escuché mi nombre fue una madrugada húmeda que olía a anís por una vela que alguien había dejado en el recibidor. No fue un susurro. Fue un nombre dicho con voz neutral, como pasa lista un profesor. Respondí con silencio, con los dientes apretados. En la mañana, Julio dijo que lo habían despertado ruidos de canicas cayendo en la escalera, uno tras otro, sin que hubiera canicas en la casa. Doña Nelly, al enterarse, respiró hondo y nos pidió que evitáramos la azotea hasta que pase el mal aire. Ese mismo día apareció en mi puerta un sobre con una estampa y un papelito: no abras sin despedirte. Nadie se adjudicó el gesto. Guardé el papel en mi cuaderno. La frase me perseguía cuando intentaba dormir. Luego vino el episodio del gato. Un callejero se había acostumbrado a entrar por el patio y dormir enrollado en una caja de cartón. Yo le dejaba comida a veces. Lo encontré tieso un martes, acostado, con los ojos abiertos como si mirara algo detrás de mí. No tenía golpes ni sangre. Lo bajé a la calle en una bolsa negra porque nadie se atrevió. Esa noche se escuchó un ronroneo donde ya no había gato. Alguien subió corriendo la escalera y el corrido se detuvo justo sobre mi techo. El techo crujió 3 veces, pausado, como si marcaran un sí. Me quedé inmóvil hasta que amaneció. En la mañana, la puerta del altillo estaba abierta de par en par, con la tabla puesta en el centro y un círculo perfecto de sal a su alrededor que nadie reconoció como propio. Tenía el grosor de 2 dedos y estaba impecablemente trazado. El viento no lo movía. Intentamos ignorarlo, e ignorar no sirve. Empezaron a pasar cosas pequeñas que minaban la cuerda floja del sueño. Se movían mis llaves de un lugar a otro, con desplazamientos que no tenían lógica. El calendario aparecía en otra página. La regadera se abría sola un hilo. Mi teléfono se encendía sin batería y mostraba, por un segundo, la pantalla de llamada como si alguien me marcara desde un número sin dígitos. Una noche me desperté con la sensación inequívoca de que alguien estaba sentado en la orilla de la cama. No pesaba mucho, la colchoneta se dio lo justo. No vi figura. Vi la forma en la sábana hundida, el pliegue tensándose como si hubiese una rodilla ahí. Me tapé la cara con el brazo, como si eso fuera a impedirle verme.
El olor a tierra volvió, mezclado con algo agrio, como cobre. Doña Nelly aceptó, por fin, decirnos lo que sabía. Las hermanas no se habían despedido. Las últimas veces, jugaron a la ouija con prisa, sin cerrar la sesión. Lo hacían también de día, por ansiedad, como quien consulta un horóscopo antes de salir de casa. El primo, al quedarse solo, trató de romper la tabla. No pudo. Se le astilló una esquina y sangró la mano. Esa noche soñó con letras acomodándose solas. Al poco tiempo desapareció. La dueña no tiene certeza de si se fue o si lo fueron. El joven de camisa blanca había dicho que no bastaba con bendecir, que alguien debía cerrar. Nadie quiso. Yo, tonto o soberbio, pensé que podía hacerlo. Subí con una vela y el papel del sobre. Puse el vaso en sí como había visto en videos. Dije mi nombre y que no quería hablar, solo cerrar. Sentí el vaso frío vibrar apenas. La vela se inclinó, pero no se apagó. Dije adiós. Esperé que el vaso se moviera a la palabra no. No se movió. Se quedó clavado, a mitad de nada. Bajé con la sensación de haber pedido un favor y no haber sido escuchado. Esa noche, alguien tocó a la ventana de mi cuarto desde la calle. Fue un golpecito tímido, seguido de un golpe más fuerte. Miré por la rendija y no vi a nadie. El golpe se repitió, insistente, como un metrónomo. Me puse los audífonos para ahogar el ruido. A la tercera canción, dejaron de sonar. La pantalla del teléfono encendida, sin batería. En la oscuridad, oí el vaso arrastrándose en el altillo. No lo estaba imaginando. El sonido tiene un filo que solo se aprende una vez, vidrio rezando contra madera. Arpa. 3 veces. El techo crujió con un sí. Me fui de esa casa en noviembre. Empaqué en silencio, sin despedirme de la azotea. Dejé el cuarto impecable y metí el cuaderno con el papelito en la mochila. Cambié de colonia y de ruta, como quien le pierde la vuelta a alguien. Dormí 2 noches como un tronco, convencido de que los muros nuevos ahogan a los muertos de los muros viejos. La tercera, a las 3:12, se oyó un golpe en mi ventana, exactamente del mismo ritmo. Me levanté con precaución, contra todos mis esfuerzos por no mirar, miré. No había nada. En el piso, justo debajo, había una estampa igual a la que me habían dejado en el sobre. No la había traído. No la conocía. En mi mesa, el cuaderno abierto en la página donde había guardado el papel, sin el papel. A veces pienso que nunca cerré nada. Que no es la tabla, ni la casa, ni Puebla. Es la costumbre de responder cuando te nombran, aunque la voz no sea de nadie. Me repito que es el cansancio, el estrés, la sugestión de vivir solo. Pongo música, prendo una luz. Me duermo. Y de cuando en cuando, en esa orilla donde el sueño todavía no se ha roto ni se ha armado, vuelve el arrastre del vaso, breve, exacto, inevitable. No se mueve hacia Dios. Nunca lo ha hecho. Y yo, cada vez, evito pronunciar mi nombre en voz alta. Porque siempre, del otro lado, alguien ya aprendió a decirlo. No digas adiós. En 2017 yo no era nadie. Viajaba por contrato como coordinadora de logística para una exposición itinerante de máquinas de arcade viejas. Llegaba un día antes, revisaba medidas, hablaba con el velador y me iba cuando el público comenzaba a entrar. Mi vida era siempre estar de paso, estaciones de autobús, comidas baratas, habitaciones incómodas y el intento constante de ahorrar un poco. Aquella noche elegí una casa de huéspedes en un pueblo olvidado entre Zacatecas y San Luis Potosí. La fachada prometía más de lo que ofrecía. El patio olía a hojas húmedas y jabón barato. En recepción apareció una mujer con chal gastado y manos manchadas de cloro. Me pidió pago por adelantado, me entregó una llave pesada y me señaló el pasillo. La habitación 5, al fondo. El cuarto era mínimo, cama de hierro, mesa coja, ventana hacia un callejón oscuro. Había un armario empotrado de madera que apestaba a humedad y a tela podrida. Lo cerré de inmediato, pero el olor quedó flotando. Dejé la maleta junto a la cama, revisé mis croquis y apagué la luz. El silencio del pueblo se sintió denso, como si alguien lo hubiera puesto encima de mi cuerpo. Me despertó un roce. Al principio era casi un susurro, un aliento contra madera.
Luego se repitió, más nítido, siempre desde el armario. Quise incorporarme, pero el cuerpo no respondió. Una parálisis del sueño, pensé, y traté de convencerme de que todo era un truco del cerebro. Sin embargo, bajo la rendija del armario, un objeto rodó hasta detenerse frente a la cama, una tapa metálica de refresco, con un agujero en el centro. La miré tanto tiempo que se me llenaron los ojos de lágrimas. De golpe recuperé el control. Encendí la luz y abrí el armario. Dentro había mantas dobladas y, encima de una caja rota, una tabla. No era de juguetería. Era un pedazo de madera pintado a mano con esmalte pálido, letras y números mal trazados, 2 lunas torcidas y la palabra adiós escrita abajo. La tapa de metal encajaba perfecto como planchete improvisado. La tomé apenas y la volteé. En la parte trasera había arañazos profundos, como hechos por uñas. La solté enseguida. Cerré el armario y pasé la noche con la lámpara encendida, sin atreverme a dormir del todo. Al amanecer, bajé al patio. La mujer del chal barría hojas húmedas y me deseó los buenos días sin mirarme. Su voz sonaba seca, cansada. No hablamos más. Cumplí mis pendientes en el recinto, revisé enchufes y accesos, y regresé de noche por costumbre. Una vez pagado, rara vez cambiaba de lugar. Apagué la luz del cuarto. El silencio fue roto por el mismo sonido, la tapa rodando desde el armario hasta la alfombra, como guiada por un dedo invisible. La puerta de madera se movió apenas, se abrió 1 centímetro y volvió a cerrarse. Me senté, encendí la lámpara y dije en alto que no quería jugar. Nadie respondió, pero el olor dulzón regresó. Por curiosidad más que valentía, abrí otra vez el armario. Puse la tabla sobre la mesa coja y acerqué la tapa. Coloqué los dedos encima, con la certeza de que era yo misma quien podía moverla. Pero no lo fui. Se deslizó hacia el sí con un movimiento deliberado. Tragué saliva y pensé, sin decirlo, la pregunta más simple. ¿Quién? La tapa marcó letras torpes, GR y S. Luego la grisa. No entendí. Después fue hacia los números, 2-31. El aire se volvió helado, como si hubieran abierto un congelador gigante. Y entonces sonaron 3 golpes secos dentro del armario. No había eco, no eran de vecino, eran de adentro. Quise cerrar. Llevé el tapón hasta el adiós, pero se resistió como si algo lo detuviera. Rasguñó la pintura y apenas lo logré tocar. La lámpara titiló y el olor se hizo insoportable, mezcla de cabello quemado y fruta podrida. Metí la tabla bajo las mantas y cerré el armario con fuerza. Dormí vestida, encogida, con la luz encendida. Al día siguiente me mudé a otra posada, más limpia, con olor a desinfectante nuevo. Pensé que había terminado. Pero esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché 2 golpes secos dentro del closet de melamina. No había tabla ahí. No había armario viejo. Solo un mueble común. El sonido era idéntico. Supe que no se había quedado atrás. En los días siguientes, la presencia se repetía. En un baño de hotel, la tapa rodó desde la maleta. En otro cuarto, los golpes sonaron detrás del espejo. En cada ciudad encontraba la compañía inevitable de algo que nunca se despedía. Empecé a dejar la televisión encendida con ruido, el agua del grifo abierta para tapar los sonidos. No sirvió. Una madrugada, agotada, fabriqué mi propia tabla en una cartulina. Dibujé letras, números y un adiós bien marcado. Usé la tapa de una botella como planchette. Coloqué los dedos y pedí, sin adornos, cerrar. El movimiento fue lento, obstinado. Se desviaba hacia el no, volvía al centro, nunca llegaba al adiós. Cada resistencia coincidía con un golpe seco en la pared, como si marcaran el compás de una negativa. Me rendí, llorando con rabia. Rasgué la cartulina y rompí la tapa en 2. El golpe sonó una última vez. Pasaron meses. Cambié de rutas, de empresa, de número de teléfono. Me volví maniática con los armarios, los abría al llegar, buscaba tablas escondidas, olía la madera. Nunca encontré otra. Pero a veces, en medio del cansancio, todavía escucho el roce metálico y los 3 golpes secos que me congelan la sangre. Hace 2 semanas, en mi última mudanza, abrí un contenedor de cables y herramientas. Abajo, pegada con cinta amarilla, estaba la misma tapa de metal con el agujero en el centro. No la había guardado yo.
Tenía escrita una sola palabra con plumón torcido: adiós. No lo digo. No sueltes el vaso. Me llamo Iván y en 2016 trabajaba como técnico de sonido para eventos pequeños en el norte de Sinaloa. Llegaba con horas de anticipación, probaba tomas, ajustaba la consola y me iba cuando el público apenas comenzaba a aplaudir. Viajaba solo en una camioneta vieja, con cables ordenados en cajas de plástico y dos bocinas que parecían ataúdes. Aprendí a dormir en hoteles de paso, a comer lo que hubiera y a respetar los edificios vacíos, sobre todo los teatros. No es miedo, es prudencia. Los escenarios guardan lo que se dijo y lo que nadie quiso decir. A veces, también guardan lo que ni siquiera era nuestro. Aquella tarde llegué a Cozalá para montar audio en el antiguo Teatro Hidalgo. Las calles empinadas estaban todavía húmedas por una lluvia breve y el aire olía a cobre y calorías. En la oficina del ayuntamiento me entregaron la llave con un aviso seco: no dejes muchas luces encendidas, el transformador se calienta y truena. Entré por la puerta lateral, crucé el escenario con mi lámpara frontal y vi polvo flotando como un enjambre mudo, telarañas como puentes, madera que crujía con un ritmo que no era el mío. Dejé la camioneta en el patio trasero, un rectángulo de cemento sin lámparas. Adentro, el teatro respiraba con esa clase de silencio que hace pensar en garganta y no en paredes. Mientras descargaba, encontré una caja de utilería abierta junto al foso. Encima, un tablero de ouija de madera clara, con letras quemadas a mano y bordes suavizados por dedos impacientes. La plancheta era un triángulo con un cristal en medio, un ojo sin párpado. Lo aparté para no tropezar y seguí trabajando. A las 10:30 llegaron dos muchachos del comité cultural para ayudar a calzar el telón. Traían la inquietud de quienes no quieren volver a casa todavía. Uno vio el tablero, lo giró en sus manos con sonrisa tonta y propuso matar el tiempo. Debí negarme, pero ser forastero te enseña a no ser el tipo raro que dice que no. Nos acomodamos en el proscenio. Apoyamos apenas las yemas sobre la plancheta y, sin pensarlo, repetimos reglas que nadie nos enseñó formalmente: no jugar solos, no burlarse, no cerrar sin despedirse. Pregunté si había alguien con nosotros. Nada. Luego preguntó el más chico y algo crujió arriba, en la tramoya, como si un nido se deshiciera sin manos. El cristal avanzó con torpeza hacia la A, después la Q, la U, la primera y la J. No escribió el nombre del juego, escribió lo que éramos. Pedimos un nombre. La madera se movió hacia la M y la A, se detuvo, giró con una paciencia fría y brincó a la de no completó palabra. Subió un olor a tierra removida, húmeda. El más chico quiso apartar los dedos. Yo, por reflejo, apreté los míos. No quería soltar el vaso. La luz del pasillo parpadeó y escuchamos un golpe seco en la puerta trasera, no de viento sino de peso. La plancheta señaló el 2, luego el 3, el 1 y se plantó sobre el 3. Miré el reloj, 11:02. Algo no estaba contando igual. Las lámparas del techo prendieron y apagaron en cadena, como si alguien rozara cada foco con un dedo húmedo. El teatro dejó de respirar para escuchar. No es metáfora, cada sonido ajeno se volvió minucioso y ofensivo. Oí el tic del metal enfriándose, el trago de saliva del mayor, el filo de mi propia respiración entrando mal. El cristal tembló, avanzó hacia el sí, se frenó de golpe y retrocedió hasta el no con un tirón que ninguno admitió haber dado. La ausencia cruzó el pasillo central y se detuvo en la fila de no la vi con los ojos. La reconocí cuando el aire se hizo más pesado que mis pulmones. La lámpara de emergencia, que juraría que no existía, encendió un verde enfermo. El cristal de la plancheta se empañó por dentro y apareció una palabra dibujada al revés, letras con grumos, como saliva seca, madre. Pensé en la mía sin razón, colgando una toalla y cantando algo sin letra. El olor a tierra se afiló con un dejo de carbón húmedo. El telón respiró. No encuentro mejor forma de decirlo. Sentí que el teatro, que minutos antes solo era caja, ahora tenía costillas y latido. La luz de trabajo murió con un chasquido. La negrura no entró desde ningún lado, estaba ahí de golpe, completa. El mayor intentó ponerse de pie y se enredó con una cuerda que no estaba ahí un segundo antes. Lo agarré del antebrazo sin soltar la plancheta.
El triángulo se lanzó de golpe hasta sí y siguió oblicuo hacia el borde, como si buscara salirse del tablero. No alcanzamos a leer letras, no hizo falta. La certeza atravesó el cuerpo sin pasar por palabras. Soltamos a la vez, como si alguien hubiera cortado un hilo invisible. La plancheta golpeó la madera y rodó hasta el filo del foso. El silencio que vino no fue alivio, fue vacío. Cerramos con manos torpes y salimos. En la calle había brisa y un perro ladrando lejos. Esa normalidad, tan intacta, resultó ofensiva. Dormí en la camioneta. Al amanecer entregué la llave sin mencionar la caja ni el foco muerto. Me pagaron en efectivo y me fui. Intenté olvidar. No funcionó. Desde entonces, donde quiera que montara audio, aparecía una franja oscura en el analizador de espectro, una herida cruzando los graves. A veces vibraba con ritmo propio. Mis cables amanecían en nudos imposibles, mis guantes con tierra en las yemas, mis estuches marcados con huellas que no encajaban con mis dedos. Nadie, salvo yo, notaba nada. Un mes después volví a Cozalá para un festival escolar, aunque me asignaron la cancha del gimnasio. Luz blanca, niños corriendo, vendedores con aguas. Aún así, a las 3:13 la consola se congeló y los medidores quedaron fijos como párpados. Oí madera hablar. Era el mismo sonido mínimo de algo grande apretando el mundo. Decidí cerrar lo que abrí. Compré sal, un vaso nuevo y un encendedor. El tablero se había quedado en el teatro, pero la boca era la plancheta. Me la había llevado sin pensarlo, como quien guarda un tornillo por si sirve después. La encontré en el fondo de una caja, tibia al tacto sin explicación. A medianoche, ya en mi departamento, dibujé un adiós en un papel y esparcí sal alrededor. Encendí una vela y apoyé los dedos. El cristal se movió primero con pereza, luego con hambre. No se dirigía al adiós. Describía círculos pequeños, como un animal buscando dónde acostarse. Se detuvo sobre mi muñeca izquierda, justo donde quedaban astillas de la puerta del teatro. Un peso frío trepó por los tendones hasta la axila. La vela se acortó de golpe y soltó un suspiro de cera. Sin abrir la boca, repetí en la cabeza que cerrábamos, que ahí terminaba. El cristal se empañó otra vez por dentro y la palabra se armó lenta, como aliento que decide letra por letra, adiós. La plancheta dejó de temblar. El vaso no se rompió. La vela terminó su poca vida y dejó un aliento tibio contra la mesa. Las marcas en mis estuches dejaron de aparecer, pero no desapareció la herida en el espectro. A ciertas horas, sobre todo en lugares con memoria pesada, la franja vuelve, quieta, negra. Aprendí a no provocar, a no preguntar, a no tentar a la sala vacía. No volví a jugar. No culpo a la ouija. Es un micrófono de madera, amplifica lo que ya está, sigo trabajando. El público aplaude, los micrófonos obedecen, la consola guarda silencio cuando debe. En carretera, de noche, cuando las curvas se juntan como costillas y la camioneta vibra al pasar por badenes que no vi, miro el reloj. Si marca 3:13, bajo la velocidad. No por superstición, sino porque sé cómo suena una sala enorme cuando escucha. El oído, dicen, no se puede cerrar del todo. El mío aprendió a reconocer una presencia que no es sonido y, sin embargo, se propaga como el sonido. Si algún día vuelvo a tocar el triángulo será solo para comprobar que la puerta sigue cerrada. Y si lo hago, no soltaré el vaso hasta que el tablero respire, una última vez, hacia afuera. Porque hay silencios que no son paz, sino alguien esperando tu descuido. Nunca cerramos. El miércoles 12 de marzo de 2025 me llamó Tania después de más de 20 años. Dijo mi nombre con una voz gastada y supe que algo que había permanecido quieto bajo el polvo acababa de ponerse en marcha. Bruno se había quitado la vida. Nos reuniríamos esa misma tarde en Hermosillo, en una funeraria pequeña al sur de la ciudad. Tania consiguió los números de Iván, de Abril y el mío como si hubiera seguido un hilo secreto que nunca rompimos. No hablábamos desde la secundaria, cuando aún creíamos que la noche obedecía reglas. Llegué al velorio a las 6, con las manos sudadas, la llave del coche resbalando 2 veces antes de cerrar. La sala estaba casi vacía, los cirios apagados sobre el féretro y una bandeja con fósforos que nadie tocaba.
Tania me abrazó sin palabras y con un gesto me contó que habían intentado encender las velas toda la tarde, que la mecha se apagaba como si alguien soplara desde adentro. Nadie insistía. El aire olía a flores marchitas y a metal. Nos quedamos hasta después de medianoche. Hablamos de hijos, de mudanzas, de trabajos que nunca terminaron siendo, como si eso pudiera ocultar la razón real del encuentro. A las 2 salimos a fumar. La calle estaba vacía y el viento traía polvo del bulevar. Frente a la funeraria, un terreno cercado, un edificio sin terminar y un árbol solitario. En la penumbra vimos a un hombre de negro, quieto, recargado en la malla. No había llegado de ninguna parte. No tenía rostro, solo una sonrisa pálida. No levantó la mano ni dio un paso, apenas inclinó la cabeza como si quisiera oírnos reír. Lo hicimos por nervio. La risa nos salió rota. El hombre se despegó de la reja con una suavidad que no correspondía a ningún cuerpo y se perdió hacia el esqueleto del edificio. Nadie dijo su nombre, pero todos lo pensamos. Volvió. Todo había empezado el viernes 17 de diciembre de 2004, último día de clases. Lloviznaba. Nos quedamos en el laboratorio porque tenía mesas grandes y una puerta que no cerraba bien. Tania llevó un tablero de cartón dibujado a mano, letras y números repintados con marcador, un sí y un no torcidos y un adiós sin tilde. La plancheta era el fondo de un vaso de vidrio, de esos gruesos y rayados de nevería. Éramos 5, Bruno, Iván, Abril, Tania y yo. Apagamos la luz y la pantalla del proyector nos dejó una claridad azul que parecía venir de otra hora. No recuerdo quién preguntó primero, pero la respuesta llegó como si alguien empujara el vaso desde muy lejos. Lento, con cansancio. Tania tembló, no por miedo, sino por la certeza de haber tocado algo. Preguntamos nombres y el vaso se movió, letra por letra, torpe, casi infantil. Dijo llamarse Víctor. Dijo estar en el pasillo donde guardaban las cubetas. Dijo que le dolía el cuello. Nos reímos con esa arrogancia nerviosa de los 16 años. Pedimos una prueba. El vaso empezó a girar, cada vez más rápido, y de pronto brincó, cayó de canto y rodó hasta golpear la puerta. El golpe no sonó a vidrio, sonó a garganta. Nos prometimos cerrar bien. Tania repetía lo que había leído, siempre hay que decir adiós. Fue entonces cuando el prefecto abrió la puerta con su llave imprecisa y todo se desordenó. Levantamos el cartón a la prisa, el vaso se nos resbaló, chocó contra el piso y se quebró en dos, como si alguien lo hubiera partido con la mano. Alguien dijo que era una tontería, otro dijo que mejor nos fuéramos. No dijimos la palabra. El marcador dejó una mancha junto a la O. Salimos haciéndonos los valientes que no éramos. Esa noche recibí la primera llamada. Número desconocido, 3 tonos y un silencio lleno de respiraciones cortas. A la mañana siguiente, debajo de mi puerta, alguien deslizó un papel húmedo con las letras reír escritas al revés. Nos evitamos unos días, y luego todo siguió. O eso creímos. Bruno empezó a faltar. Se quedaba mirando la esquina del salón como si algo se asomara desde ahí. En los baños aparecieron risas dibujadas con plumón. Los de intendencia se quejaban de una cubeta que amanecía fuera de su sitio. Nunca volvimos a hablar del tablero, crecimos. Cada uno tomó el camino que pudo. Sacamos aquella tarde de nuestra biografía como si hubiese sido una broma torpe. Pero seguía ahí, enterrada como un metal que oxida lo que toca. Muchos años después, Bruno me mandó un mensaje que no contesté. Dijo que no podía dormir y que escuchaba un vidrio rodando por el piso de su departamento cada noche a las 3. Ahora pienso que ese mensaje era una despedida. Volví al presente en la funeraria y a la misma silla frente al retrato de Bruno. Quise preguntarle si alguna vez logró decir adiós en voz alta. No supe qué decirle en silencio. Cuando los pocos se fueron, Tania nos invitó a su casa. Debíamos ver algo antes de que llevaran las cenizas al columbario. La ciudad parecía otra a esa hora, con las avenidas como pasillos vacíos y los semáforos cambiando para nadie. En su sala, Tania sacó de un armario una caja de zapatos envuelta en bolsas negras. Dentro estaba el tablero de cartón, desteñido y arrugado por los años, y una bolsa con los pedazos del vaso. Dijo que nunca lo tiró porque le daba miedo sacarlo de la casa, como si al moverlo se activara una trampa. Quería cerrar lo que no cerramos. Nadie se opuso.
Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, apagamos la luz y encendimos una sola vela. El apagador chisporroteó y se quedó quieto, como atento. Pegamos con cinta 2 fragmentos del vidrio para improvisar una plancheta. Pusimos la yema de los dedos. Al principio no se movió. Después empezó a arrastrarse con una lentitud consciente, visitó el sí como quien saluda y se detuvo en la V, cruzó a la primera sin acento, luego la C, la T, la O, la R. Víctor. El aire se puso frío. La risa no entró por los oídos, entró por las costillas. Tania, con la voz apenas, dijo que queríamos cerrar. El vidrio se deslizó a no. Repetimos la petición. No. La vela hizo un cráter, se inclinó y se apagó como mordida. Los sonidos de la casa cambiaron. En la recámara, un cajón se abrió con ese quejido de madera vieja. Un vaso tintineó en la cocina. El refrigerador apagó su motor, como si hubiera decidido escuchar. Sobre la tabla el vidrio empezó a avanzar sin que lo tocáramos ya. NUNCACRRARON. Iván intentó reír para romper la tensión, pero de su garganta salió una tos seca y un hilo de sangre por la nariz. Tania tomó el celular para encender la linterna y la pantalla se iluminó sola con un número desconocido. 3 tonos, nada más. Colgó sin contestar. El teléfono vibró de nuevo. En la pantalla, el nombre de Bruno. Nadie había guardado sus datos en ese aparato. Intenté decir adiós, lo dije como quien pide permiso en una puerta ajena. El vidrio ignoró el adiós y se fue directo a los números. Empezó a contar hacia atrás desde el 9. Al llegar al 1, la vela apagada se encendió apenas unos segundos, lo suficiente para que viéramos, en la pared detrás de Tania, la sombra de alguien alto con la cabeza ladeada. Después todo volvió a la oscuridad. Abril encendió la luz y esta vez obedeció. Respiramos como quien emerge de agua espesa. Nadie quiso volver a tocar el tablero. Tania lo guardó en la caja, lo devolvió al armario y cerró con llave. Acompañamos las cenizas de Bruno al día siguiente. En el columbario, el pasillo reverberaba pasos que no eran los nuestros. El vidrio de los nichos tenía pequeñas marcas, como uñas o monedas. Al acercarnos a dejar la urna, vimos dibujada con el vaho la palabra quedan. Nadie la limpió. La puerta metálica hizo un sonido hueco y la palabra se deshizo sola, como si hubiera sido leída. Regresé a mi departamento al anochecer. Me costó abrir la puerta porque la cerradura se atoró como si alguien del otro lado empujara. Fui directo al baño y abrí la llave del lavabo para escuchar algo vivo. El agua bajaba con normalidad. En el espejo empañado, un dedo escribió desde adentro las letras que más temía ver. No cerramos. Me quedé con las manos en el borde del lavabo, mirando mis dedos, cada uno con una línea fina, una quemadura diminuta justo donde habían tocado el vidrio. Olían a cobre. No he vuelto a contestar números desconocidos. Tania dice que a veces huele a flores viejas en su casa sin flores. Iván escucha cubetas moverse a las 3 con exactitud de reloj. Abril encontró bajo el asiento de su coche una tarjeta de cartón con nuestra caligrafía torpe y un círculo alrededor del adiós. Yo escribo esto para que quede en algún sitio que intentamos, que nos sentamos alrededor del cartón ajado a admitir que no dijimos la palabra que cierra. Si alguien lee esto y reconoce los signos, que no lo imite. No es un juego. No es un recuerdo. Es un objeto abierto. Hoy amanecí con la garganta irritada. A las 3 en punto un vaso rodó desde la cocina hasta mi recámara. Se detuvo al pie de mi cama con un golpe suave, como una invitación. No he dormido. Enciendo y apago la luz y la risa entra de espaldas, como brisa que no viene de ninguna ventana. Me aterra pronunciar la palabra solo y me aterra reunirlos de nuevo. Afuera pasa un camión y vibra el piso. En esa vibración escucho la misma respiración que oí por teléfono en 2004, idéntica, intacta. Voy a intentarlo ahora. Pongo un vaso boca abajo en el suelo. Lo toco apenas. Digo la palabra que faltó. La repito 2 veces más. De al otro lado algo contesta con un golpe ahogado en el espejo y una chispa breve. El olor a cerillo recién apagado llena la habitación. La vela que juré no encender vuelve a vivir por un segundo y muere enseguida. No sé si bastó. No sé si a Bruno le habría bastado. Apoyo la mano en la mesa y siento el frío del vidrio sin verlo.
Me concentro en no reír, en no devolverle la burla, en no invitarlo. Escribo la última línea y el teléfono vibra. Número desconocido. 3 tonos. Después, por fin, un silencio que debería aliviarme. Me quedo escuchando. Del silencio sale, muy lejos, una respiración que no es la mía. No cuelgo. No contesto. Dejo el móvil boca abajo y espero a que la noche decida si aceptó la despedida o si solo volvió a recordarme lo que siempre supo: nunca cerramos. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.